Dios les bendice, hermanos. ¿Sabe? El pastor habló algo interesante. El pastor habla de creciendo en desgracia. Y quiero referirme un poco acerca de este movimiento, de esta secta, para hacer un breve recuento de todo esto, ¿verdad? Esta secta nace con un adicto a la heroína. Un hombre que, bueno, el nombre creo que lo conocemos, José Luis de Jesús Miranda. No sé si fue que de pronto en algún momento se le subió la droga y dijo que tuvo una revelación de Dios. Y en esa revelación Dios le dijo que nadie puede estar pecando. El pecado no puede reinar en nuestras vidas. Y de allí comenzó todo su movimiento hasta el día de hoy. En el año 1988, algo así, tuvo otra revelación. Y en esa revelación, él se hizo proclamar como el enviado de Dios. Hasta ese momento su esposa y su hijo le acompañaban. Posteriormente, de ahí su esposa se separa, su hijo no tiene más nada que ver con él y ambos se van para su país natal, a Puerto Rico, se quedan allá, él sigue en Estados Unidos. Pero más adelante, este hombre se proclama Jesucristo hombre. Y allí hacemos un pare y vamos a pedirle al Señor que nos guarde. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor, para que todos develemos las sectas y nos mantengamos alertas para no ser víctimas de estas personas que engañan y tuercen tu santa doctrina, Señor. Nos colocamos delante de ti ahora y te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas este tiempo y que sea la palabra y solo la palabra la que nos guíe. Que no haya pensamiento humano, sino que seas tú mismo el que direcciones estos tiempos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Haciendo el recuento, miramos que las enseñanzas de los creciendo en gracia se centran siempre en todas las cartas del apóstol Pablo. Para ellos el resto de la Biblia no existe. Para ellos lo único que funciona son los escritos de Pablo. Lo único que está revelado es lo que Pablo escribió. Pero el mismo Pablo nos dice a nosotros en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que si estamos mirando allí, ya empezamos a notar ciertos errores. Y lo más curioso del caso es que las personas que están siguiendo a todas estas doctrinas de error no se dan cuenta, no confrontan o simplemente no leen la Biblia y se dejan engañar por estos hombres que traman a las personas con sus engaños, víctimas de espíritus influyentes que operan en ellos. Entonces, ellos también dicen que todos los seres humanos son salvos desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya uno ha adquirido la salvación. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ellos dicen que sin ley no hay pecado. Dicen que si no hay pecado, entonces no hay pecadores. Y que no se cometen pecados, sino que solamente son errores los que se cometen. En el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. Una muestra clara que sí hay pecado y que el hombre puede caer en pecado. Amén. También dicen que no es necesario el ayuno y la cena del Señor,
porque el Señor después de resucitado no ayunó. Entonces nosotros tenemos que creer es en los actos del Cristo glorificado y no en el Cristo que se mantuvo aquí en la tierra. Por eso ellos no practican el ayuno, tan mucho menos la cena del Señor. Otro de los errores garrafales en su doctrina es declarar que el diablo no existe. Que el diablo no existe. Dicen que en la cruz del Calvario Cristo destruyó al diablo, luego este no existe. Pero si no existiera el diablo y Cristo lo hubiera fulminado en la cruz del Calvario, Pablo no gastaría su tiempo escribiendo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estuviera muerto, entonces no hubiera sido necesario que Pablo gastara su tiempo escribiéndonos estas cosas. Dicen que José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo hombre. Y aquí viene algo simpático, algo interesante con respecto a esta secta. Hace unos meses atrás, el 30 de junio de este año concretamente, ellos estaban esperando algo especial, algo espectacular que iba a cambiar la historia de esta humanidad. Este hombre dijo que esa era la fecha en la cual él sería glorificado. Esa era la fecha en la cual él iba a estar como el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo después de su resurrección. Y también decía que para esa fecha, tanto católicos como protestantes o evangélicos iban a ser destruidos. Entonces, dice que su cuerpo no sería un espíritu, sino un cuerpo visible, pero un cuerpo glorificado, donde no habría enfermedades, donde él no moriría, donde si le gustaba o le placiese comer, él comería, donde dormiría cuando lo desee, pero sería un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno. No tendría más nunca debilidades. Pero ya nosotros estamos acostumbrados a eso, porque no es el primero que profetiza estas cosas y pasa el tiempo y no se cumple lo que ellos dicen. No es el primero que dice estas cosas, porque todo se basa en humana sabiduría. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 24 dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos. Y dice, engañarán con sus prodigios, aún si es posible, a los escogidos. ¿A quiénes podrán engañar? A aquellos que no están fuertes o fundamentados en la palabra del Señor. Aquellos que no toman en serio la palabra del Señor, a esos los pueden timar, los pueden engañar. Pero otra de sus declaraciones, y es una de las declaraciones más aberrantes de todas, primero se proclama Jesucristo hombre y luego meses más tarde se proclama el anticristo. Si nosotros miramos la definición de anticristo, y anticristo es todo el que obra en contra de Cristo, entonces nosotros podemos decir, este hombre se está contradiciendo. Se hace llamar Jesucristo y por otro lado se hace llamar contra Cristo. No es posible. Ahí es una de sus grandes contradicciones. Quiero decirte algo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. A ver si me colaboran en él. Dice, hijitos, ya es el último tiempo
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. José Luis de Jesús Miranda, antes de proclamarse todas estas cosas, era un pastor pentecostal. Luego se desvió en todo esto. Salieron de nosotros. Hoy quiero decirle que entonces, con base en este versículo que acabamos de leer, Él no es el anticristo. Él es un anticristo, que es cosa diferente. Amén. Él es un anticristo. La Biblia en el libro de Apocalipsis menciona que el anticristo no va a ser un líder religioso. El Apocalipsis revela al anticristo como un líder político. Entonces, descartemos a este hombre como el anticristo. Otra de las cosas es que, mostrándose anticristo, un día hizo que casi la mayoría de sus seguidores se tatuaran en sus brazos el 666. Como un acto para confirmar su declaración, él mismo se tatuó y motivó a sus seguidores a hacerlo. Hay muchos documentales en los canales internacionales donde muchas personas, inclusive niños, hablan de cómo y por qué se tatuaron este número en sus brazos. Pero la Biblia me dice claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, de la siguiente manera: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El versículo 17: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y sigue hablando acerca del número de su nombre y el número de la bestia. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Cuando se pone este tatuaje al descubierto en su brazo, está también descubriendo su verdadera identidad. Está descubriendo que no es un camino para llegar al Señor, sino que es una secta más, y quizás una de las más agresivas y una de las que más seguidores va teniendo en el transcurso del tiempo. La Biblia, la misma Biblia, prohíbe los tatuajes. En el libro de Levíticos, capítulo 19, el versículo 28, dice de la siguiente manera: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. La Biblia prohíbe los tatuajes. Y si los prohíbe y este hombre lo está haciendo, entonces está en contra de todos los argumentos que la Biblia dice no se pueden hacer. De tal manera que no es el anticristo, es un anticristo. Este hombre y sus seguidores están ávidos de novedades, sin importarles siquiera si están estas novedades en contra de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo debemos estar preparados nosotros para enfrentar a esta secta, a los creciendo en gracia? Cerca de donde yo vivo hay un
hay un local donde se reúnen estas personas. Es en un segundo piso. Y parece que fueran algo misterioso. Suben todos misteriosos por las escaleras y llegan al segundo piso, como si temieran ser descubiertos por alguien. La Biblia dice que a libertad fuimos todos llamados. A libertad fuimos todos llamados. ¿Sabe cómo podemos enfrentar nosotros a esta secta? De la siguiente manera. Existe un solo evangelio predicado por Cristo. El que predique algo diferente a lo que Cristo enseñó, la Biblia dice, es un anatema. Amén. Es un evangelio, el de Cristo, un evangelio de libertad y de seguridad en Él, de seguridad en Cristo. Pero la secta Creciendo en Gracia predica un evangelio, pero en seguridad en su líder, en lo que su líder pueda hacer, no en lo que Cristo no puede hacer, sino ya hizo en la cruz del Calvario. Los Creciendo en Gracia tuercen toda la doctrina y llevan a las personas a rendirle pleitesía a su líder. Hace unos días entrevistaron a alguien de Creciendo en Gracia en un canal de noticias internacional. Y en este canal la persona decía que ellos trabajan medio tiempo gratuito por servir a su líder. Y él no le paga a nadie. Y hace un tiempo circuló por internet fotos de la humilde vivienda donde este señor vive. Es una tremenda mansión con anillos, relojes y de cuánta opulencia. ¿Sabe? Ellos recurren a actos violentos en contra de los cristianos. Hace unos años atrás, no sé si usted leyó la noticia, en Cartagena, en una campaña evangelística de una iglesia, llegaron con armas blancas y con palo y apuñalearon a varios y le dieron palo a un poco de hermanos en la fe como nosotros. Son violentos. Son violentos. Y esos mismos hechos de violencia se han registrado en Centroamérica, Honduras, El Salvador y en el mismo México. Se han registrado hechos de violencia. Yo les hago otra pregunta ahora. ¿Cómo debemos prepararnos? Y aquí está lo más importante. Lo básico en nuestra preparación y la mejor arma que nosotros tenemos es conocer a fondo la palabra de Dios. Oye bien, conocer a fondo la palabra de Dios. Porque hay creyentes que solo manejan el libro de los salmos. Y son salmólogos, se lo saben de pe a pa y son especialistas en ubicar cualquier tipo de capítulo. Pero la Biblia no es solo salmos. La Biblia tiene muchos más libros que son tan enriquecidos como el libro de los salmos. Por eso es que nosotros debemos conocer bien la palabra. Pero además de conocer bien la palabra, nosotros debemos conocer bien la doctrina de la gracia. Para que no nos metan cuento. Debemos conocer bien la doctrina de la gracia. Conocer cuál es tu posición en Cristo. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿En Cristo qué fuimos? Rescatados, redimidos, restaurados, transformados, renovados, consagrados, santificados, y nos espera una gloria futura. Tú debes entender cuál es tu posición en Cristo Jesús. Conocer tu seguridad eterna. Cuando hacía años aquí en la iglesia estábamos estudiando evangelismo explosivo, ¿recuerdas? Que había una pregunta de cuestionamiento
Y la pregunta de cuestionamiento era, si hoy te mueres, ¿estarías seguro que irías al cielo? Y muchos dudaban, muchos creyentes dudaban. Y eso es algo que nosotros debemos tener seguridad. Seguridad que el día que yo deje esta tierra, me espera una mansión gloriosa en el cielo al lado de mi Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Como esta gente es violenta, usted también debe conocer todas las disposiciones que el gobierno tiene en materia de actividades por fuera en la calle, para que cuando esta gente venga no lo intimide a usted y usted con argumentos pueda debatirlos e incluso con la autoridad usted pueda expulsarlos del sitio donde quieran sabotearle a usted cualquier cosa que usted esté haciendo, sea en un parque, sea en una casa, en cualquier lugar. Hay algo interesante, y es que las doctrinas de Creciendo en Gracia no son nada nuevo, no hay nada innovador en ellos. Todas las doctrinas son doctrinas que han venido pululando desde incluso antes del Señor Jesucristo. El antinomianismo es una vertiente, una corriente de pensamiento de siglos pasados. Y ellos lo aplican cuando defienden el libertinaje y dicen que el creyente no debe obedecer a los mandamientos de la ley moral de Dios. El gnosticismo, que está mucho antes del Señor Jesucristo. Y los gnósticos dicen que la salvación se obtiene no por la gracia de Jesucristo, sino por el conocimiento. Por eso es gnosis, conocimiento. El politeísmo, ellos hablan que todo es Dios, el panteísmo, politeísmo, pero hay algo interesante, que los Creciendo en Gracia dicen que cada uno de nosotros somos dioses. Hay un salmo que dice, dioses sois, y con base en ese versículo se agarran para decir que todos somos dioses. El modalismo niega la doctrina de la Trinidad. Siguen la doctrina de Sabelio, el modalismo, y dice que Dios, en cuanto a Trinidad, no es un Dios trino, sino que es el mismo Dios en tres modalidades diferentes. Y eso lo practican los Creciendo en Gracia. Ahora, quiero decirle algo. Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 15. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay algo interesante. Estad siempre preparados para presentar defensa con palos y cuchillos. ¿Qué dice la Escritura? Con mansedumbre y reverencia, porque vendrán estos. Pero para poder presentar defensa, tenemos que saber cuál es la fe cristiana, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Otra cosa, me gusta lo que están haciendo, hermano, porque nosotros debemos estudiar teología. Nosotros debemos conocer bien a Dios, porque en la manera en que conocemos bien a Dios, esto me ayuda a amarlo cada vez más. Y el principio de la sabiduría no es el conocimiento, es el temor a Dios. Amén. Ahora, yo quiero hablarles de algo interesante. Estamos hablando de los creciendo en desgracia, pero yo quiero hablarles ahora de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, hay una definición bien sencilla. La gracia es
un don inmerecido, un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Esa es una definición bien simple de lo que es la gracia. Pero para explicarle lo que es la gracia, primero les quiero explicar lo que no es la gracia. Lo que no es la gracia. Antes de que existiera la gracia en Cristo, existió la ley. Amén. La ley fue establecida por Dios y era un pacto que se lograba por obras. El perdón y la salvación se obtenían por obras. Ahora, para ser salvo por la ley, tendría la persona que cumplir toda la ley. Y la Biblia es clara cuando dice que Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Porque la ley la puso Dios para que el hombre tuviera conocimiento de pecado. Para que el hombre supiera que estaba en estado de pecador. Esa era la ley. Pero cuando Cristo vino, Él vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley nos abrió una puerta a todo aquel que cree en Él, una puerta diferente a la ley y con mejores recursos que la ley, y era la puerta de la gracia. Y la Escritura me dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y ahora quiero decirle lo siguiente. La gracia no es un pacto que tú logras por medio de las obras. La gracia no es algo como la ley, que era proveer un patrón de justicia y de rectitud. No, la ley era ese patrón. Ahora, la gracia es diferente. Ahora tú te mueves por lo que Cristo hizo en tu vida. Ya vuelvo y repito todo lo que te dije anteriormente. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre aquí en la tierra, en primer lugar te rescató de tu vana manera de vivir, te redimió, te puso una nueva vida, te rescató, te restauró, te renovó, te transformó. Todo eso. Y ahora, como si fuera poco, en la gracia, ahora el Señor ha insuflado en ti el Espíritu Santo, de tal manera que cuando tú andas en la gracia, ya no andas porque tú quieres andar, ahora andas porque te mueves influenciado por el Espíritu Santo de Dios. La mejor definición de gracia es la siguiente. Un versículo que creo que nos conocemos todos. Juan 3:16. Quizás lo podemos todos decir a coro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mejor definición de gracia. Cuando no merecíamos, Cristo se hizo hombre. Cuando no merecíamos, se humilló. Cuando no merecíamos, murió. Cuando no merecíamos, nos rescató, resucitó. Cuando no merecíamos, nos dio sublimes promesas de redención para todos nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero entendamos algo. Y Pablo recalca esto muy a pesar de que los creciendo en gracia, aún viendo esta escritura, no la leen o no les interesa lo que ella dice. Porque la escritura dice que la gracia no es libertinaje. No es hacer lo que yo quiera. Porque una vez salvo, siempre soy salvo. Olvídese de ese cuentecito. Olvídese de esa película. Quiero decirle algo. Se puede perder la gracia del Señor y caer en desgracia. Amén. Mire, la gracia es el despliegue del amor, de la misericordia y del perdón de Dios hacia una humanidad que no lo merece.
cómo obró la gracia de Dios en su vida. Piense por un momento, ¿acaso usted merecía esta salvación tan grande que Dios ha provisto? No. Por eso dice, por gracia sois salvos. No la merecíamos, pero un día los ojos cargados de misericordia de Dios se fijaron sobre nuestros ojos. Y los ojos de Dios no miran nuestro aspecto externo, los ojos de Dios miran nuestro corazón. Y al mirar nuestro corazón, vio todo lo negro, lo torcido y lo obtuso que había en él. Y entonces su amor, su misericordia hicieron posible que la gracia se derramara sobre nuestras vidas. Y al derramarse la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados. Y ahora estamos aquí en este lugar diciéndole, gracias Señor. Puedes levantar la mano y decirle, gracias Señor. Gracias. La gracia es justicia de Dios. Romanos 3, del 21 al 26. No lo coloques, por favor. La gracia es la ley del Espíritu Santo. Romanos 8, 1, 2. La gracia es la ley de Cristo. Primera de Corintios 9, 21. Ahora, te quiero hablar de cuáles son esos beneficios de la gracia. ¿Por qué la gracia? Los planes de Dios siempre son perfectos. Y los planes de Dios no apuntan a la tierra. Los planes de Dios apuntan siempre a la eternidad. Y cuando Él derrama la gracia aquí en la tierra, no es para que nosotros nos gocemos aquí en la tierra. La gracia apunta a la eternidad. Y entonces los beneficios de la gracia son los siguientes. Primero, que es un mejor pacto. Si antes el pueblo de Israel se movía bajo el pacto de la ley, ahora el pacto de la gracia tiene mejores términos, mejores condiciones y mejores beneficios. La gracia nos salva. La gracia nos da vida eterna. La gracia nos declara justos. Aunque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, la gracia dice, justificados pues para con Dios. Justificados pues por la fe, tenés paz para con Dios. La gracia nos justifica delante de Dios. Somos declarados justos delante de Él. La gracia nos hace santos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. La gracia nos perfecciona. Hebreos 10:1. La gracia nos da mejores promesas. La gracia nos capacita. Tito 2:11. Ahora sí quiero decirles cómo vivir y crecer en gracia. De verdad, verdad. Eso sí, cómo vivir y crecer en gracia de verdad, verdad. Bueno, la única manera de llegar a recibir la gracia es a través de la fe. Amén. ¿Qué dice Romanos 4:5? Romanos 4:5, por favor. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La gracia de Dios a través de la fe. Si hay algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, es fe. Amén. Nuestra fe manifiesta la confianza que nosotros le tenemos a Dios. Y entre más confianza le tengamos a Dios, más gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Amén. Nosotros podemos vivir y crecer en gracia permaneciendo firmes y no volver al sistema de obras antiguos. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vivimos y crecemos en gracia, no dando lugar a la vanagloria. Oye bien esto, no dando lugar a la vanagloria. Si usted observa un video de los Creciendo en Gracia y de su líder, puede ver lo vanaglorioso que es este personaje. Nosotros podemos vivir y crecer en gracia no dejando de congregarnos. Amén. Al compartir con nuestros hermanos, al recibir las enseñanzas que semanalmente a través de este púlpito se imparten, yo puedo vivir y crecer en la gracia del Señor. Y por último, podemos vivir y crecer en gracia no recibiendo la gracia en vano. No recibiendo la gracia en vano. En 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 1 dice de la siguiente manera: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Nosotros les huimos también a los que se llaman testigos de Jehová, ¿cierto? Cuando vemos un paraguas y una maleta, inmediatamente cerramos puertas. Sí, es verdad. Pero ¿sabe? El nombre que ellos tienen lo debemos tener nosotros. Porque nosotros somos testigos presenciales de la gloria del Señor. Y ese nombre lo tienen mal puesto. Los Creciendo en Gracia tienen el nombre mal puesto. Porque los que tienen que vivir y crecer en gracia somos nosotros. Pero ellos no viven y crecen en gracia, sino en desgracia. Y al final, cuando suban al cielo, irán a decir: Señor, Señor, en tu nombre me pinté el 6-6. En tu nombre hice esto y en tu nombre hice aquello. Y el Señor les dirá: ¿sabe qué? Quítate de la puerta que está entrando mucha gente, a ti no te conozco. El día que tú te presentes, el Señor te puede decir a ti: buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Aleluya, aleluya. Colócate sobre tus pies, vamos, colócate sobre tus pies. Acuérdate de esto: por gracia eres salvo. No es porque hayas hecho cosas por las cuales hayas merecido la salvación. Has merecido la salvación no porque tienes unos ojos bonitos, o porque tienes el apellido tal, o tienes el carro tal. No, has recibido la salvación porque a Dios le plació entregártela. Así de sencillo. Lo único que te digo es: ese regalo de Dios, guárdalo como tu especial tesoro. Todos los días bríllalo, cuídalo, dale gracias a Dios por ese regalo. No lo merecías, no lo merecías, porque la salvación es más preciosa que toda plata y que todo oro. Pero Dios se despojó de ella a través de Cristo para regalártela a ti. Porque Él un día te dijo: Miguel, María, José, Juan, Manuel, Teresa, Gloria, Luis, con amor eterno te he amado. Levanta tus manos, levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, mi Dios, por toda la bendición que tú me has regalado, Padre. Te doy gracias, mi Dios, porque aún sin merecerlo, Señor, el amor tuyo se derramó sobre nuestras vidas. Aún sin merecerlo, la gracia tuya me visitó, Padre. Aún sin merecerla, Señor. Oh Padre, tú me has dado este regalo, Señor, que hoy estoy disfrutando. En el nombre de Jesús, la gracia me acompaña, Señor, donde quiera que vaya.
Y cuando, Señor, vengan esos vientos de doctrina tratando de confundir mi vida, tratando de enredarme en sus creencias, apelaré a ti, Espíritu Santo, que eres el que me guías a toda verdad. Eres el que llenas los vacíos de mi vida y el que traes a memoria la palabra. Espíritu Santo, sé mi ayuda. Espíritu Santo, sé mi fuerza. Espíritu Santo, sé mi lámpara. Espíritu Santo, sé mi guía en el camino. No permitas, Señor, que esas corrientes dañen lo que Cristo hizo en mi vida. No permitas, Señor, que mis deseos de carne, Señor, dañen lo que Cristo hizo en mi corazón, Padre. Aún tengo esa sangre en mi corazón. Aún esa sangre salpica mi vida. Aún esa sangre llena todo mi ser, Señor. Y te doy gracias porque fue por su sangre que en esta noche estamos aquí presentes, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y debajo de la tierra, oh Padre, se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Gracias, mi Dios. Amén.